¿Qué tal, amigas, amigos de Contacto Noticias? Nos da mucho gusto saludarles. Esto es Cuarto Poder en la Mesa. Hoy tenemos una invitada muy especial, es la licenciada Adriana Tinoco Aviña. Ella es la titular de la SECAMED, la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico. Adriana, bienvenida. Muchas gracias, Gabriel. Encantada de estar aquí con ustedes. Saludamos a Pipe. Gabriel, ¿cómo estás? Bien contento. Paco, mucho gusto. Adriana, una invitadaza de lujo. Gracias. Gracias. Y Paco, ¿cómo estás? Muy bien, Gabriel, muy contento de saludar a Adriana y de saludarlos a ustedes. Pues estamos hablando aquí de un reencuentro porque varios de los que estamos aquí en la mesa, salvo el pequeñín, pues ya Sí, teníamos que todavía el ni gusto, nacía. Ajá. No, pues apenas. Es la nueva generación. Sí. Vamos a platicar de la labor que desde hace un buen rato, no sé si se valga decir números. Claro, por supuesto. Vamos por los 27 años ya de existencia de la SECAMED. Pero Adriana Tinoco, prácticamente, estamos diciendo aquí antes de entrar al aire, pues fue la que puso la primera piedra, porque tienes toda la vida allí, ¿no? Sí, realmente sí. O sea, literal, pusimos la primera piedra. Cuando se creó la comisión, nos pusieron ahí en un como edificio, ¿se acuerdan? Bueno, no sé si, donde estaba Infonavit antes, aquí en Irapuato. Ajá. Y ahí estábamos, pues se rentaban, ahí eran 2, 3 despachitos y ahí empezamos a trabajar, éramos 5 personas. Ella estaba en la guardería que estaba muy chiquita. Digo, para no hacer números de... No es cierto, ya le tocó festejar los 25 años, ya vamos por el número 20, ¿en qué es? ¿En junio, agosto? finales de junio. 27 años. Pero a todo esto hay mucha gente que todavía no sabe qué es la SECAMED. La SECAMED otra vez estuvo mucho tiempo aquí en Irapuato, pero tiene poco que se cambió a Celaya. Así es. Tú sigues, te fuiste obviamente a llevar la parte de la SECAMED a Celaya, pero ¿qué es lo que hace la SECAMED? ¿Qué estuvo haciendo aquí como sede prácticamente 24 años y que continúa en Celaya? ¿A qué se dedica SECAMED? Muchas gracias, Gabriel. Mira, pues SECAMED, como bien dices, a pesar de todos los años que tenemos ya en servicio, es una dependencia que su competencia o su objeto de creación es muy, muy importante porque somos una instancia alternativa a los órganos jurisdiccionales donde podemos atender las quejas o inconformidades que tengan con los servicios de salud, ya sean públicos, privados o de, nosotros decimos sociales, pues con alguna derechohabiencia. Entonces, pues yo creo que es muy relevante porque muchas veces hemos visto la queja como algo negativo, pero yo creo que la SECAMED, en este nuevo comienzo ahora con nuestra gobernadora, pues la idea es fortalecerla, pero ver la queja como un área de oportunidad en los servicios de salud, no como la queja de es que me voy a quejar y esto, no, sino verle a todas estas cuestiones las áreas de oportunidad. Yo recibo las quejas, tenemos equipo médico abogados, y las valoramos y vemos qué es lo que procede con su queja. O sea, sí las recibimos, pero lo que te digo es que también podemos prevenir, que tenemos otro objeto que es prevenir y contribuir al derecho a la protección a la salud, y en ese enfoque es donde te digo que vemos la queja como un área de oportunidad. Visto esto para los usuarios como un beneficio, porque es un derecho humano la salud y nosotros pues contribuimos a que ejerzan ese derecho. Y por el otro lado, con los prestadores de servicios de salud, el prevenir el conflicto, que de alguna manera lo vean así cuando hay una situación, porque pues el conflicto sucede todos los días, claro, ¿no? Entonces, pues nadie estamos exentos, ni los médicos. Entonces, ese es el caso de la SECAMED. ¿Pero es como una procuraduría, una profeco médica o cómo entender? Mediadora, juzgadora, ejecutora, gestora, ¿qué es SECAMED como figura? Qué importante pregunta me hiciste, Gabriel. Bueno, somos mediadores, somos facilitadores. Ahora, de acuerdo a la nueva ley de mecanismos alternativos, ahora los mediadores, que todos los abogados en SECAMED lo somos, estamos certificados por el Poder Judicial, ya no nos llamamos mediadores, ahora se llama facilitadores. Entonces, como lo dice la palabra, actuamos como tal mediando y facilitando al médico y al paciente donde hay un conflicto para que puedan llegar a acuerdos que sean benéficos para los dos. En la mediación hablamos de ganar-ganar, de poder llegar a acuerdos de manera cordial, no como tú sabes en un tribunal que hay una decisión. No somos, así es siempre, no somos una procuraduría, por eso me gusta mucho tu pregunta, porque piensan que el paciente piensa que hablándonos
ya yo voy a ser su defensora de oficio y en todos lados, y no, o sea, efectivamente también hay una defensoría de oficio, entonces sí es importante que no confundan como tal. Somos como un tipo conciliación laboral, por ejemplo, así tenemos un procedimiento muy sencillo y muy flexible para llegar a toda la gente. La gobernadora es algo en lo que nos ha instruido mucho. Somos el gobierno de la gente ahora, entonces pues hay que darle con todo. Solo estamos en Celaya, como bien dices, entonces tenemos que acercarnos con todos los medios que podamos para llegar a todos los pacientes. Todos alguna vez vamos a ser pacientes. Yo les digo a los médicos, hasta ustedes, aunque no, ¿verdad? Entonces, en esa sintonía estamos, querido Gabriel. Claro, nada más comentar, porque Adriana es licenciada en Derecho, tiene 2 maestrías, tengo aquí registrado que tienes Derecho Constitucional y Administrativo y Mediación y Conciliación. Así es. Y que hasta antes de tomar la titularidad que tienes en este nuevo gobierno, estuviste pues, como subcomisionada jurídica de la SECAMED, o sea que ya en el ámbito jurídico, y aquí tenemos un abogado también, pues te lo sabes de todas, y ya sabes más o menos cómo reacciona el usuario guanajuatense. Durante todo este tiempo, ¿qué tan broncudos, qué tan, ¿cómo te lo diré?, conflictivos somos los guanajuatenses en estas cuestiones de salud. De salud y de una mala atención, por ejemplo? Pues mira, yo te diría que los guanajuatenses somos muy buenas personas y como pacientes yo creo que depende de cómo te sientas de afectado en tu derecho. No tenemos pacientes, hay pacientes difíciles que incluso a veces también platicamos con eso con los médicos, pero yo creo que no hemos tenido ningún caso de conflictos así grandes con el paciente, no. Generalmente son personas que llegan, a veces el paciente, a veces el familiar, pues más que nada con un sentimiento muy ¿cómo se dirá?, muy sentidos con lo que está pasando con su familiar. Uh-huh. Digo, hay casos, a lo mejor, por ejemplo, hablamos de los dentistas, ahorita que decíamos de Paco, que sus papás son dentistas, que a veces esos procedimientos, bueno, no son como que, ay, es que me siento muy mal, se murió mi paciente, esto, pero sin embargo son procedimientos que pueden causar mucho, algún impacto también en las personas, ¿no? Entonces a veces llegan enojadas, no tanto que lleguen queriendo pleito, porque la verdad es que desde un inicio que les hacemos una asesoría, les tratamos de informar muy bien qué es lo que hace la SECAMED, y desde el primer día le decimos al paciente, a ver, vas a venir aquí a platicar con el médico, los vamos a traer a un espacio seguro donde los dos puedan arreglar el conflicto. Si no pueden, nosotros podemos hacer una propuesta de acuerdo, porque a veces nos empantanamos en un conflicto. Tú tienes yo tengo la razón, yo tengo la razón, y entonces no llegan a puntos ajá, entonces la cuestión con SECAMED es, a ver, es que yo veo que estas son unas posibles líneas para llegar a un acuerdo, entonces así es como lo manejamos. Sí, insisto, no es que lleguen queriendo matar al médico, pero obviamente llegan enojados, y déjame decirte que para el médico también representa como un acto de molestia. De aquí que yo te decía que hay que ver la queja como área de oportunidad. O sea, el médico llega enojado, porque pues, ¿por qué se quejó si yo lo atiendo muy bien? Yo sé todo y yo se lo expliqué. Y a veces no es tanto. Yo te diría que una de las causas más frecuentes, y no es que en todas, es que se rompe la comunicación. Y entonces de ahí empieza el conflicto. Pero entonces también está la otra parte, la parte del médico o el del servidor de salud, que está siendo, pues, en todo caso, acusado o señalado, y que a lo mejor también en ese sentimiento, en esa emoción de enojo, pues podríamos estarle poniendo patitas y bolitas a algo que no es. Que no es. ¿Qué pasa con ese médico? ¿Qué pasa con ese enfermero? ¿Qué pasa con esa clínica? Mira, una cosa importante de la SECAMED, uno de los principios fundamentales que tiene es la confidencialidad. Entonces, si la comparas con otras instancias, o sea, el médico va a llegar ahí, pero nadie sabe. Entonces, el paciente tiene que respetar también ese acuerdo de confidencialidad. En el momento que lo rompe, pues nosotros ya no podemos incluso invitar al médico, porque solo lo invitamos a que venga y platique con nosotros para tener la otra versión. Entonces, sí llega enojado, pero cuando se da cuenta cómo es el procedimiento, cómo esto, entonces accede a ir a la SECAMED.
Y eso es algo bien importante porque además, como platicábamos desde un principio, aparte de abogados, obviamente tenemos médicos. Entonces el médico puede platicar de tú a tú con el médico de la SECAMED y entonces esa confianza, esa tranquilidad ayuda a que se pueda llegar a un arreglo después. Entonces sí, obviamente, insisto, para los dos es un acto de molestia porque el médico, pues digo, a quién nos gusta que vayan y se quejen de nosotros, ¿verdad? Claro. Aunque lo hayas atendido bien. A veces dices, es que si yo traté súper bien, es más, ni le cobré, ¿cómo es posible que ahora me esté trayendo aquí? Pero no pasa nada, o sea, estás en un lugar seguro. La SECAMED sí, es un lugar confidencial y seguro donde puede llegar a negociar o no negociar. Y no va a pasar nada, o sea, si no negocia no va a pasar nada. La otra persona, como sabes, Paco, se dejan a salvo sus derechos y pues los puede ejercer en otra vía. La verdad es que sí estamos haciendo mucho hincapié en los beneficios que tiene SECAMED como una instancia alterna pues a las judiciales. Ahora con esta, que es casi como un derecho constitucional, está el acceso a la justicia, el que primero se tenga que resolver un asunto o que hasta incluso los jueces y todas las autoridades primero vean el que se resuelva por una mediación y luego ya escale. Nosotros le decimos escale el conflicto. Entonces, creo que al final las partes que llegan a la SECAMED, los médicos lo entienden así y finalmente podemos llegar a muy buenos acuerdos para ambas partes. Finalmente hay procesos, Pipe es experto en procesos de desarrollo tanto tecnológico como humano, y los diagramas de flujo creo que son importantes, Pipe, para estas situaciones. Adriana, dentro de las políticas públicas de la gobernadora Livia Denis, se habla de la digitalización de los procesos como un mecanismo de participación ciudadana para llegar a más lugares. Así es. Aquí, dentro del proceso de la SECAMED, vemos que la queja es un proceso estratégico. ¿Qué mecanismos tienen los ciudadanos para poder desarrollarse, acercarse en este proceso de queja? ¿Hay algún tipo de plataforma, algún número? ¿Cómo es el contacto? Sí, Pipe, mira, sí, efectivamente, como lo dices, pues nuestra gobernadora nos ha instruido mucho en esa parte de cómo llegar y cómo acercarnos más. Entonces, la SECAMED, si bien nomás tiene su sede en Celaya por el momento, bueno, tenemos una página donde existen los servicios en línea, o sea, tenemos unos formatitos. La gente puede entrar y dice asesoría, queja en línea, gestión, que son procesos que nosotros manejamos. Entonces están muy accesibles, únicamente pones tus datos, incluso a veces les pedimos que no pongan ni el teléfono, a veces se comunican en redes. Últimamente, digo, la gente, la verdad es que es sorprendente ahora, pues hasta los niños, ¿no? Entonces es muy fácil accesar a todas nuestras redes, que aprovecho el comercial y es @SECAMEDGente, y entonces tan fácil como, oye, tengo un asunto, sí les pedimos que no nos pongan el teléfono por las situaciones de confidencialidad, pero un correo y nosotros nos comunicamos. Okay. Entonces existe el acceso telefónico, tenemos varias líneas telefónicas, tenemos el acceso vía internet, en línea, y tenemos una línea de WhatsApp también. O sea, intentamos por todos los medios llegar, y de hecho hay procesos, como dices tú muy bien, que se pueden digitalizar ahora en gobierno, por ejemplo, lo de sacar tus actas de nacimiento en línea, cosas así. En el caso de SECAMED no es como tal, porque digamos que no estamos hablando, lo voy a decir fríamente, como un producto, no vengo y saco una ficha y voy a sacar mi acta de nacimiento, no, o sea, es un proceso, es un servicio más que un trámite, porque tiene que haber como esa empatía y esa comunicación con el paciente o el familiar de qué es lo que está necesitando. Claro. Porque a veces, o sea, me pueden mandar un mensajito que dice, oye, tengo un familiar internado, no sé qué. Aunque me diga ahí, yo de todos modos les vamos a llamar. Todo el equipo, la verdad, somos muy profesionales y todos estamos instruidos con estos principios que nos ha instruido la gobernadora. Entonces, no dejamos a nadie sin con que nosotros nos comuniquemos. O sea, siempre vamos a tener esa... Es una oportunidad para ellos y para nosotros, porque a veces, lo que yo les decía ahorita, a lo mejor estás enganchado en que este es el problema y a lo mejor cuando nosotros te escuchamos, detectamos que tu necesidad puede ser otra.
muchas veces el asunto, o puedes decir, es que yo nada más quiero que el médico me regrese lo de la consulta o que quiero que esto. Y fíjate que a veces detectamos, por eso la relevancia de ser un médico y un abogado, esta parte sensible en el que podemos entender que hasta puede necesitar un apoyo psicológico. Entonces, ese acompañamiento, pues a lo mejor la persona no sabe que lo puede pedir y nosotros al prestador de servicios de salud le podemos decir, no que sea una suplencia de queja, pero sí le podemos decir, oye, pues creemos que esta persona puede necesitar un poco más y puede ser atención médica psicológica. Entonces, sí es algo interesante. Te digo, obviamente tenemos que estar en la tendencia de la digitalización y de todo esto del acercamiento de los servicios, pero también no es un como servicio tan sencillo, pues. Claro. Paco, la parte jurídica también es importante. No sé, imagino yo que hay otras SECAMED en otras partes de la República, pero ¿qué habrá de la homologación en cuanto a las normas que rigen en cada estado en cuestiones de salud? Paco, si quieres comentar algo. Sí, pues bueno, más que comentar, a lo mejor yo también preguntar, pero me gustaría iniciar haciendo un reconocimiento a la gobernadora, a este gobierno que tuvo esa perspectiva de reconocer el trabajo, la trayectoria de personas que pues han dedicado su vida profesional al servicio en una determinada dependencia, en un determinado organismo público, como es el caso de la SECAMED. Cuando se leyó el currículum de la licenciada Adriana Tinoco, se dijo por parte de Gabriel que ella tiene 2 maestrías, pues en una de ellas fue mi compañera, fuimos compañeros de grupo en la maestría de Derecho Constitucional en la Universidad de La Salle, acá en Salamanca, y bueno, yo ya la conocía, pero desde entonces la conozco mejor, y bueno, ya desde eso fue hace muchos años, ya estaba ahí en la SECAMED, así que para mí ha sido una gran noticia que tú, Gracias, tú con esa trayectoria que tienes, pues te hagas cargo del organismo al que le has dedicado pues prácticamente la mayor parte de tu vida profesional. Y yo reconozco eso en la gobernadora y también en tu profesionalismo y en tu esfuerzo. Y bueno, me gustaría hacer 2 preguntas. Una es, si me ayudas a distinguir, porque no lo sé, pues, pero tú lo sabes muy bien, ¿cómo tenemos que entender la diferencia, si la hay, entre conciliación y mediación? Porque nos dices que pues ustedes son un centro de conciliación y mediación. ¿Esas 2 palabras son lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, por una parte, pero de una vez te dejo otra pregunta en el camino. Me parece muy bien que la SECAMED tenga esa plataforma electrónica a fin de que todos los ciudadanos en cualquier parte, no solo del estado, sino del país, podrían tener acceso a los servicios de la SECAMED. Sin embargo, también considero, pues bueno, dentro de la práctica jurídica, me parece que el contacto personal, el diálogo personal, la atención de las personas que pues sienten haber tenido un agravio, una vulneración, pues muchas veces no se logra con un contacto por escrito. Así es. Y para empezar, pues muchas personas no tienen la habilidad de expresar por escrito cuál es el problema que quieren denunciar. Así es. Y entonces, pues la información que le llega a la institución puede ser muy, muy corta y además, pues no cumplir con un principio de justicia para todos, en el sentido de que todos tengan las oportunidades reales de ser atendidos de la misma manera. Supongo que no es lo mismo para la persona que vive en Celaya o en Irapuato o en León, que para la persona que vive en Ocampo o en Atarjea o en algún municipio pequeño del noreste del estado, poder tener acceso por esa vía a estos servicios. Y pues bueno, si no consideras que sería importante que el gobierno del estado pues haga un esfuerzo, yo creo que incluso no tendría que pagar mucho más, porque pues aquí en Irapuato hay un centro de gobierno muy moderno, muy grande, hay oficinas de gobierno que pues ahora son utilizadas para cosas de tránsito y los defensores públicos en materia penal. Entonces yo creo que pueden encontrar espacios que sean del gobierno del estado y que les permitan tener un poco mayor cercanía con las personas. ¿Qué opinión me puedes dar sobre ese
tema, digamos, en el espacio geográfico de Guanajuato. Ok. Bueno, a tu primera pregunta, muy interesante. La mediación es donde intervenimos como meros facilitadores. Así es el concepto de mediación. Lo que te decía, en un espacio seguro, los juntamos, ya tenemos lo que quiere el paciente, ya sabemos lo que dice el médico, que es muy importante tener las dos versiones. Nunca vamos a entrar a una audiencia de mediación sin tener una conversación también con el médico antes. Entonces entramos y ya, a ver, médico, pues en la mediación el paciente pide esto, el médico contesta. Cuando llega un momento en el que ninguno de los dos encuentra el cómo sí solucionarse, entra la conciliación. Es así como una línea bien delgadita, donde Secamed, el personal de Secamed, los profesionales de Secamed, que es un médico y un abogado siempre, encontramos el cómo sí podemos ayudar a que lleguen a un arreglo. Entonces, ¿Y lo hacen ofreciendo propuestas? ¿O cómo sí, mira, en mediación hay una cosa que se llama caucus. Cuando llegan a ese proceso en el que no encuentran, los podemos separar y nosotros le podemos decir, sin que sean, digamos, vinculantes, exactamente, esa es la palabra que quería, muchas gracias. A ver, tú médico, yo te digo que hagas esto y tú y entonces, a ver, tú pediste 5, yo te digo que pidas 3, no, o sea... No, ustedes hacen una sugerencia, y bueno, pues que no los obliga de ninguna forma. No, de ninguna manera. Y te digo, si es muy importante eso, no vamos a hacer vinculatorios ni se va a obligar. Uno de los principios básicos también en Secamed es la voluntariedad. Incluso si el médico no quiere ir, pues tampoco puedo hacer como el Ministerio Público de ir por él y decir, oye, tenías una invitación aquí a conciliar, no. Sí tratamos de sensibilizarlos en todos los beneficios que le puede traer conciliar en la Secamed, porque aparte de esto, Paco, quiero decirte que los acuerdos a los que lleguen se pueden elevar a cosa juzgada. Entonces, para el médico es una... Era mi otra pregunta, qué interesante. Es un beneficio para los dos. Por un lado, al usuario, al paciente, al familiar, se le, digamos, repara el daño o la situación que él estaba reclamando, y por el otro lado el médico se queda con la tranquilidad, la certeza jurídica que ese acuerdo ahí quedó. Entonces, legalmente el usuario ya no va a ir a otra instancia, ya todo, entonces por eso les digo que es un ganar-ganar Secamed. Y aparte tiene ese aspecto técnico, médico, legal, así específico, sui generis, que ninguna otra dependencia maneja. Entonces, pues yo creo que por ese lado... Pues sí, antes de entrar al aire hacíamos el comentario de que hubo una reforma al decreto de creación de la Secamed que modificó los términos que se establecían como requisitos para ser titular de la Secamed, y ahora se permitió que un licenciado en Derecho pueda participar. Así es. Y yo esto pues no lo pregunto, lo comento y bueno, pues ya me dirás si estás de acuerdo. A mí me parece que debería ser obligatorio ser licenciado en Derecho, con todo respeto para los médicos, pero el problema que tiene un paciente y un médico, pues entra en una cancha eminentemente legal, jurídica, no es una cancha médica. Ahí el médico tendrá una participación importante, el médico institucional tendrá una parte importante, digamos, para descifrar pues qué es lo que sucedió en ese conflicto desde el punto de vista de la relación médica-paciente, pero digamos, la perspectiva de la mediación y la conciliación es eminentemente jurídica, Adri, por eso me parece excelente que en tu caso y en el futuro pudiera ser abogado. Y aparte, Paco, Gabriel, es bueno porque también la ciudadanía podría llegar a percibir, Adriana, que cuando es médico el titular, pues se va a poner del lado del médico, ¿no? Y aquí en el momento en el que se nombra una jurista, un abogado como tú, pues hay un acercamiento más social, ¿no, Adriana? Sí, así es. Sí, ha sido una verdadera reforma y novedad en el Estado, de hecho, entre todas las comisiones estatales, en todo el país están dirigidas por un médico, salvo Nuevo León, y que también es una abogada, pero todas las demás las dirige un médico. Entonces, sí ha sido algo interesante, inédito, ¿no? Sí, de hecho, de entrada por el decreto, porque no estaba
así. Entonces, sí, como bien dices, es una visión pues muy novedosa y muy importante de parte de la gobernadora y de la Consejería Jurídica, que están haciendo toda esta reestructuración en todas las dependencias, no solamente SECAMED, la visión que tienen sobre derechos humanos y todas estas cuestiones. La verdad, estamos en Guanajuato muy activos en esa situación. Y pues bueno, obviamente tenemos la experiencia de la gobernadora, que ya fue diputada, que es abogada, que es maestra en Derecho, el titular de la consejería también. Entonces, estas cuestiones vamos con la tendencia de todas las leyes y todas las reformas que van haciendo. El titular de la consejería también es irapuatense. Es verdad, Alex Sierra. Alex Sierra. Es cierto, es irapuatense. Porque no sabe el público por qué, pero es que antes de entrar, sí, pues estábamos comentando que hay algunos irapuatenses en el gabinete. Así es. Adrián, yo tengo varias dudas en torno a las partes que concilia la SECAMED. Por el lado del quejoso, digamos, está o el paciente o el asistente pariente del paciente cuando el paciente no puede, ¿no? O no sabe cómo. Y del otro lado es a nivel institucional, particular, el médico, un enfermero, una institución, un hospital. ¿Cuáles son las partes que pueden intervenir? Sí, como dices, bien claro, ¿verdad? Es el usuario, nosotros le decimos usuario porque así está en la Ley General de Salud, usuario o paciente o familiar o representante legal, muy claro. Y en el caso de la institución, pues efectivamente están los institutos públicos como IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, todos ellos que dan servicio a un tipo, digamos, derechohabiencia, los podemos atender, y todos los servicios privados, y lo que es de las unidades médicas de la Secretaría de Salud en Guanajuato, que obviamente está en todo el estado, y los privados, por supuesto, incluso hasta los consultorios. Y es bien importante tu pregunta, porque piensan que como se llama médico, nada más vemos médicos. No, es todos los prestadores de servicios de salud, todo lo que tenga que ver con salud. Como terapeutas. Y todo lo que tenga fisioterapeutas. Es que auxiliares de diagnóstico, incluso todas estas situaciones, la radiólogos, los laboratorios, que aunque son auxiliares de diagnóstico, pero al final puede llevar a que se haga un mal diagnóstico, obviamente. Entonces, pues sí, es algo muy interesante, la verdad, a mí me encanta, obviamente, ¿verdad? Porque tengo aquí toda la vida, bueno, la mitad nomás. Pero me apasiona muchísimo todo lo que podemos encontrar aquí. Y entonces, cuando se trata, por ejemplo, de una institución como un hospital, digamos, de la Secretaría de Salud, invitamos al director, en cada caso específico, al director, obviamente va un representante legal, y en ese caso a veces, pues en ese tipo de servicios son varios, digamos, horarios, pues, o turnos. Entonces, pues si ese paciente lo atendieron varios médicos, pues los llamamos, los invitamos a todos. Entonces, ayer tuvimos una sesión de consejo, que tenía yo que entregar el informe anual para podérselo entregar a la gobernadora. Y comentábamos eso, que incluso para los médicos, como en este caso de los hospitales, tenemos también las acciones virtuales a través de Zoom, y esto oye, no voy a dejar solo al hospital todo un día porque pues quiero hacer una audiencia informativa. La audiencia informativa es una preliminar a la audiencia de mediación, donde tratamos de que el médico nos dé su versión de lo que está plasmado en el expediente. Tú lo decías hace rato, o tú no me acuerdo, pero no es, o sea, a veces los expedientes, las recetas, todo, no nos dicen más, son fríos. Y el hecho de tener el contacto con el paciente y con el médico, o sea, de verdad es que nos dan otro enfoque y otro contexto de cómo poder resolver el conflicto. Entonces, sí, pues a veces los tenemos que llamar a todos, querido Gabriel, pero pues la verdad es que en el caso de la Secretaría de Salud, cuando hay algún inconveniente de estos, que tengan alguna queja, no tienen ningún problema en acudir. ¿Y qué pasa cuando alguien que se ostenta como un profesionista de la salud específico no es? ¿Dónde viene el alcance del SECAMED?
por ejemplo, voy con un cirujano plástico que me dice que es cirujano plástico y que me va a hacer, me va a respingar la nariz, o alguien que te va a tatuar cejas. liposucción. Toda una liposucción. Una bichectomía. Y que, pues, que se le murió, o que le salió no. un barrito, o que se le deformó la cara, y ahora que checamos, pues resulta que no era lo que decía que era. ¿Qué pasa allí? Ay, pues sí es algo complicado, sí nos preocupa mucho cuando pasa eso. Mira, nosotros cuando invitamos al médico a la SECAMED, les pedimos obviamente sus documentos que lo acrediten como tal. Sí hemos tenido algún caso en el que la cédula de médico general, digamos que la reproduce como especialista. Entonces, pues, digo, a veces pasa. Entonces, pues claro que avisamos a profesiones, a Secretaría de Salud y obviamente al Ministerio Público. Eso Nosotros sí pasa en le función, damos vista. O sea, hasta ahí llega pues mi función, ¿no? Yo doy vista. Sí, obviamente si nos mandan los documentos no es así como que vemos, dice cédula y ya no, o sea, claro que de repente investigamos. Tuvimos un caso que incluso se fue hasta arbitraje en este que te estoy platicando y pues obviamente aparte de pagar a la paciente o al paciente, pues sí tuvo que tener otras acciones legales el médico, porque pues sí estaba pasando de usurpando profesión. La verdad es que sí hay que ser muy cuidadosos en ese sentido. Fíjate, Gabriel, que recientemente en el Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, que es como, digamos, como una CONAGO, pues, pero a nivel comisiones estatales, está la comisionada nacional y todos los estados vamos 2 veces al año a estas reuniones, asambleas. Así es. Entonces, últimamente, la última sesión se trató de recomendaciones justamente para cuestiones de cirugía plástica, porque pues está en tendencia el que todo el mundo nos queremos hacer un arreglito. Y a raíz de eso se pidió que todos los estados hiciéramos acciones en beneficio de esto. Como hay unas recomendaciones generales a nivel nacional, y el estado de Guanajuato hizo la primera reunión de trabajo en donde está profesiones, está la Secretaría de Salud, a través de regulación sanitaria, que tiene otro nombre más largo, ahorita se me olvidó. Bueno, Dirección de Riesgos Sanitarios, algo así. Y otra dependencia de la Secretaría de Salud también, que se llama Grupo Estatal de Formadores de Recursos Humanos. Son todos estos chicos que llegan y que tienen que hacer servicio social o que tienen que hacer internados y esto, entonces ahí los van calificando para darles. Entonces, hicimos esta reunión y de ahí sacamos otras recomendaciones solo para el Estado. Es bien importante, van dirigidas a los usuarios, a los pacientes, donde, oye, pues si vas a ir con un cirujano plástico, primero checa que sí sea. O sea, ves en el periódico y te lanzas. Entonces, a ver, pues también los pacientes debemos tener obligaciones y una de ellas es, pues siquiera pregunta que si está certificado, que si sí tiene título, que si, pues obviamente lo haces y dices, bueno, me sale más vara, pero cuando te sale más caro el caldo que la salvo, sale caro. sí, entonces... Bueno, ha habido casos célebres de artistas, ¿no? Lo que le pasó a la señora Lucha Villa. Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán y que ya se estaban muriendo. Oye, sí, a veces, perdóname, ese tipo de, estas recomendaciones son súper importantes, las subimos a nuestra página, se difundieron en nuestras redes, porque de verdad es muy importante que la paciente o el paciente que acuda verifique, y también el hospital, yo como médico cirujano voy al hospital, pero el hospital tampoco revisa que el médico tenga todas sus credenciales, entonces, pues, también, o sea, debe de haber responsabilidad para las escuelas, para los hospitales, para los pacientes. Todos somos corresponsables en que se pueda evitar una situación de estas. Claro. Ya si dices, bueno, pues es que dicen que no es, pero me sale más barato y ya se lo hizo a mi mamá, a mi tía, y esto no me va a pasar nada, y pasa. Y ahí, pues ni cómo hacerle, ¿no? Paco, ibas a comentar algo. Sí, bueno, el asunto que me quisiera referir es si podemos conocer
¿algún caso que te venga a la mente, que te haya dado mucha satisfacción, que nos pueda ilustrar de pues por qué es tan importante la función de mediación en este tipo de problemas? No sé si tienes así a la mano alguna experiencia que tienes muchas pues, pero Sí. alguna que haya sido significativa y que te parezca digna de mención. Híjole. No, si no te acuerdas, bueno. No, pues, ahorita no. Bueno, en lo que me haces otra pregunta voy pensando porque ahorita me agarraste como en curva. Ajá. Oye, pero bueno, sí te hago, o reitero la pregunta La que ya tenía. anterior, La anterior sí. es que, pues bueno, a lo mejor tú no quieres decir, pero pues, que no sería bueno que el gobierno del estado haga un esfuerzo en abrir algunas sedes, porque mira, el territorio de Guanajuato es muy grande y considero que no es suficiente que estén los servicios disponibles en línea, porque no todas las personas tienen la capacidad y el acceso a la informática Sí, claro. para poder pues acercarse a la institución. Fíjate que justo ayer en el consejo platicábamos eso, nuestros consejeros hicieron la misma como consulta a mi presidenta del consejo, que es la coordinadora de Eje Igualdad, donde estamos nosotros, que es la maestra Rosario Corona, y se platicaba ese tema. Digo, sí, Secamed está viviendo un nuevo comienzo a partir de este nuevo gobierno con la gobernadora, y claro que está esa visión proyectada por las necesidades que justo comentamos ayer, y no, o sea, no te digo que no, pero tampoco te puedo decir que sí. Sí, lo entiendo. Sería como el restituir ese posicionamiento que ya tenía Secamed en Irapuato. O sea, no, ya estaba reconocida aquí como sede, entonces es algo que, bueno, no, insisto, no lo hemos aterrizado, pero claro, ayer la maestra Rosario también se llevó ese tema como un pendiente que justo nuestros consejeros decían. Aparte de eso, te quiero complementar esto, digo, justo que está a lo mejor en un proyecto, pero ahorita también con el aspecto de las caravanas con mi gobernadora, estamos llegando a muchos municipios que no habíamos atendido, justamente por este tema que dices. Entonces, ahorita en lo que se hace un proyecto como tal de ver la sede, el hecho de asistir en las caravanas de alguna forma cerca con la gobernadora, a los usuarios, sí, nos acerca. con la Ella nos institución. ha puesto el ejemplo de estar cerca de la gente, entonces vamos los compañeros del gabinete y nos ponen ahí nuestro modulito y todos a darle, como la jefa que llega y se sienta y dice, tenemos que estar cerca de la gente, y la verdad es un ejercicio bien bonito, bien bonito. Estamos de tú a tú con las personas, digo, nosotros lo hacemos, pero no tenemos como tanto ese contacto, vamos a un jardín principal donde está lleno de gente y la misma gente va corriendo la voz de qué necesitas y qué todo. Entonces, creo que pues uno de los tantos grandes proyectos que ha tenido la gobernadora, está funcionando maravillosamente por esta cercanía con la gente. Y justo ahorita me estoy acordando de los últimos casos que tuvimos en una caravana. Fíjate que llegó una señora y traía varios chiquitos, unos gemelitos y otros 2 niños, todos sus hijitos, una de 12 y los chiquitos de 4 años. Y dijo, es que fíjate que tengo pues estos niños y nomás me atendieron a uno porque uno empezó con un problema diferente. Y en el transcurso de ese procedimiento, que era un procedimiento neurológico, descubren que tenía un problema, que necesitaba cirugía en testicular. Entonces empiezan a atender a digamos el niño A, y lo empiezan a atender, y en el transcurso de esto, que ya le dan cita para cirugía al niño, resulta que el otro empieza con el mismo problema. Y entonces dice, es que yo quiero pues que me los atiendan a los dos, porque ya, o sea, ahora en lugar de uno Vamos son a los resolver dos. el problema Ajá, uno y el otro y el qué. otro qué, y luego pues bien tremendo los chamacos además. Entonces, pues fíjate que pudimos solucionar ese tema, y digo, pareciera que no tiene importancia, pero miras qué gusto, No, la señora hombre, ¿cómo no va a súper tener contenta. importancia? Y aparte, fíjate, A los niños los estaban atendiendo en un hospital de la Secretaría de Salud, sí. Y entonces, fíjate cómo hay familias que padecen esto. La niña, el problema era, aparte de salud, era un problema de bullying, porque la niña estaba perdiendo
audición. Y entonces, pues obviamente tenía también problema de lenguaje. Entonces, lo que te digo de lo padrísimo de estas caravanas es que ahí mismo, por ejemplo, llegó la señora primero con el módulo de la Secretaría de Educación y detectan este tema del bullying, porque ella dice, es que la tratan muy mal, ya no quiere ir a la escuela, va, y entonces el secretario o el delegado que estaba en ese momento, porque uno de los delegados de educación, va y me dice, oye, es que tenemos este problema, pero tiene este otro, no le han diagnosticado, parece que tiene un problema auditivo y aparte un problema de lenguaje. En ese momento fuimos a sacarle la cita qué padre experiencia. para que inmediato la atendieran. Entonces, como era una comunidad, bueno, un municipio chiquito, perdón, no es una comunidad, bueno, sí venía de una comunidad y venía al municipio, entonces no tenía cita, le pudimos conseguir, obviamente a través de la Secretaría de Salud, pues tenemos nuestros contactos, que tenemos una verdadera relación con las instituciones. Si no, Secamed no podría hacer su chamba, ¿verdad? Entonces, logramos que la pudieran atender en un hospital de primer nivel, de segundo nivel, Entonces, pues la señora muy contenta. Y la verdad es que esas son de las satisfacciones que nos deja estar en esta chamba. Adriana, hace algunos años, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que en los próximos años íbamos a poder consolidar un sistema de salud como el que tiene el país de Dinamarca. Hace algunos días la presidenta Claudia Sheinbaum también en una de las mañaneras expuso el problema el tema del abastecimiento de medicamentos, que es un tema que también viene desde que entró Morena a la presidencia de la República. Desde tu perspectiva, sabemos que también en el estado de Guanajuato los servicios de salud no se entregaron a la federación, pero desde tu perspectiva, ¿cuáles son las áreas de oportunidad que hoy en día enfrenta México en el sector salud? Pues para no saber nada de salud hiciste una preguntota. Mira, sí es una pregunta muy interesante. Efectivamente, es una realidad, o sea, es algo que no te puedo decir que no está pasando, dicho incluso por ellos mismos. Desde que entró la gobernadora, insistió mucho en que nos iba a entregar el gobierno los servicios de salud justamente por este tipo de situaciones. La verdad es que sí está el mejor sistema de salud, te voy a decir por qué, incluso los derechohabientes de las otras instituciones. Tenemos este problema justamente ahorita en Secamed porque quieren ir a atenderse a la Secretaría de Salud y tienen derechohabiencia. Y automáticamente pues están excluidos. Porque solamente se ofrece a los que no tengan derechohabiencia. Entonces, así es. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, no sé si te medio contesté, que pues obviamente tenemos el mejor sistema porque prefieren acudir con los hospitales de la Secretaría de Salud, que a los otros pues no hay medicamentos, no hay atenciones, hay mucho retraso de citas, de atenciones, por ejemplo, te dicen, tienes cita con el oncólogo el viernes y te dan la cita para laboratorio 3 meses después. Entonces, pues, híjole, ese es uno de los temas recurrentes que vemos en Secamed. Oye, pues tienes que ser congruente, y luego regresa con el oncólogo y le dice, no, pues esos estudios ya no sirven. Claro. Entonces, sí, creo que sí está pasando por un tema ahorita el sistema de salud. El doctor Héctor Jaime, que es diputado federal, incluso lo comenta mucho y está muy al pendiente de todas estas situaciones, pero creo que en el Estado vamos bien. O sea, sí, obviamente es una de las preocupaciones muy importantes de la gobernadora. El secretario de Salud también está muy, muy al pendiente. Y desde Secamed lo que te puedo decir es que cuando menos con las instituciones tenemos una excelente relación y la gente que se acerca con nosotros podemos ayudarla. Bueno, proliferan los directores de centros hospitalarios federales que, pues a través de oficios o a través de declaraciones, pues piden auxilio porque están vacías sus farmacias, no tienen insumos, no tienen implementos y pues acaban de correr a un director de un hospital porque se atrevió a firmar un oficio en donde decía, pues no tenemos lo más mínimo. Ayer vi en las noticias que un
pediatra, no recuerdo en qué entidad federativa. El niño que le sí, pusieron le el pusieron garrafón. un garrafón de este material, así como respirador. Bueno, es Y los corrieron a todos. increíble, sí, bueno, es increíble. Los corren porque pues ellos denuncian o simplemente manifiestan que no pueden atender pacientes si no tienen ni lo más mínimo. Sí, claro, la verdad es que sí, digo, sí es un reclamo válido de parte de los prestadores de servicios de salud. Tampoco, como bien sabes, nadie estamos obligados a lo imposible, pues entonces, Claro, pobres, claro. para trabajar en una institución pública, también una obligación del patrón, pues, o de quien sea, es proporcionarte todo lo que ocupes. Y si no puedes, pues, o sea, si no tienes Claro, el quirófano yo listo estoy para totalmente operar. de acuerdo, ese no es un claro. problema de los médicos, es un problema del sistema, es un Institucional, problema del sistema. institucional, no han podido hacer una sola compra consolidada, pues el pañuelito blanco de que ya se acabó la corrupción, pues parece que ya se puso negro, y bueno, pues Sí, está son tremendo. situaciones muy, muy, muy complicadas, la verdad, Pipe, sí está muy, o sea, digo, es una realidad, no es algo que podamos decir, no está pasando, pero en Guanajuato creo que justamente por eso no se ha sumado al sistema de salud federal, y en esa parte, pues, creo que vamos bien. Y entonces las chicas, los chavos que quieren estudiar medicina, que ven esto, dicen, ay, mejor no le juego. ¿Cómo se acercan ustedes a ellos? Creo que hay un convenio por ahí, Sí, ¿no? fíjate que acabamos de tener un evento incluso con las 6 universidades ahorita principales, como que son formadoras de recursos humanos, y bien contentos que estamos porque, bueno, fue un proyecto que aprobó, por supuesto, la gobernadora, en el que antes, como les decía, nada más estábamos con las facultades de medicina, y ahora vamos a entrar cada universidad tiene enfermería, odontología, incluso nutrición, rehabilitación, como decías. Entonces, todo lo que tenga que ver, psicología también. Entonces, antes nos centrábamos en los chicos que iban a ser médicos nada más, ahora en todos. Y vamos y les platicamos esta parte, cómo desde Secamed, de la experiencia de Secamed, cómo puedes llegar a ser un superprofesional de salud y no, cómo puedes prevenir un conflicto desde una buena comunicación, pero una buena atención, una buena empatía, una serie de cosas que no deben de perder los médicos. Porque cuando entran a la parte pública, esta saturación de tienes que atender, también es una realidad, tienes que atender no sé cuántos pacientes, tienes que llenar un chorro de formas. Cuando vamos con los hospitales, eso nos dicen, bueno, tú me dices que tengo que hacer el expediente, pero pues también tengo que hacer 20 notitas para que pasar al siguiente servicio. No está fácil, pero yo siempre les expreso mi reconocimiento por ser médicos. No está nada sencillo, y la verdad es que mis respetos, o sea, sí tienen para ser médico yo creo que tienen una virtud y una esencia y un perfil padrísimo, pero bueno, está la otra parte humana en la que pues puedes cometer errores involuntarios, que sabemos en los aspectos legales que incluso el cometer un delito involuntariamente, pues ni modo, tiene que castigar. Entonces, los errores médicos pues pasan, sabemos que pasan, y ahora un proyecto también que se va a integrar en esta currícula para los estudiantes es esa parte también de cómo prevenir un error en el diagnóstico que los lleva a que se vaya complicando y el problema se vaya creciendo. Entonces, sí estamos como muy ocupados y preocupados en cómo atender esto para que nuestros futuros médicos del Estado también ya salgan como más preparados. Igual más vale prevenir que luego lamentar. Exactamente. Ayer, fíjate que la secretaria de la Honestidad decía esa parte, de la honestidad estamos muy enfocados en la prevención. En Secamed también, en esta parte que te digo de que si estás en el hospital y no sabes a dónde acudir, a veces buscas a la trabajadora social, pero buscas a la secretaria del director, pero buscas al director y nadie está o no te quieren atender, pues para eso está Secamed. En ese momento que no encuentras qué hacer, cómo resolver en ese momento que estás desesperado, porque a todos nos ha pasado, pues, que estás en un momento en donde no encuentras qué hacer, tu paciente se siente muy mal, estás en urgencias, no te quieren atender. Entonces, pues, nosotros los escuchamos, los orientamos y actuamos en beneficio de lo que podamos hacer con una llamada telefónica. ¿Sí? ¿Tienes el número?
por ahí? Sí, ahorita te los doy. Por favor. Tenemos para varios números, te decía incluso del WhatsApp, ahorita que decías que luego toda la gente no está en redes, pero son bien buenos para el teléfono. Para el WhatsApp sí son Sí, cáscara. hombre, Sí. qué barbaridad. Oh, Ese caray. es la verdad es que toda la gente llega con su telefonito y pues es una maravilla, o sea, entonces a través de WhatsApp nos mandan, o sea, les decimos, no tienes que venir, eso es algo que yo les hago mucho hincapié. No te voy a llamar para decirte, tráeme tu receta y tu carnet, por favor, no. En este gobierno de la gente tenemos que tener toda la sensibilidad y acercarles todo lo que ponen. Entonces, mándame tus fotos de tu carnet, de tu receta, de lo que tengas en el WhatsApp y nosotros de ahí le damos entrada. Y decías que las audiencias también se hacen a través de plataformas digitales. Sí, cuando, bueno, son de muchos otros municipios. médicos, o por ejemplo que están, digamos, en San Francisco del Rincón o están lejos. Entonces, Acámbaro. exactamente, les hacemos una audiencia virtual. Digo, ya cuando es la de mediación, podemos hacer una primera, porque a veces el primer acercamiento pues nos puede ayudar un poquito, a veces no en la primera se pueden arreglar, podemos hacer hasta 3. La idea es que siempre de la primera audiencia de mediación salen algunos acuerdos y que voy a platicar y que voy a ir con un abogado. Sí, y que pero el acuerdo final que tiene que ser firmado, pues ese ahí tienen sí, que ir, sí, ¿verdad? claro. O nosotros vamos, tenemos también un convenio con el Poder Judicial que acabamos de firmar. Entonces, donde están las sedes regionales del Centro Estatal de Justicia Alternativa, les pido que si nos hacen favor, ¿De recabar firmas? No, ¿O qué? ¿No? nosotros vamos. El equipo de Secamed va y hacemos la audiencia en el municipio donde se pueda... En las instalaciones del Centro Estatal del Centro Estatal de de Justicia, Justicia o en una Alternativa. presidencia o en una oficina de la Defensoría. Te digo, le buscamos el cómo sí, dice la gobernadora, el cómo sí podemos ayudarlos, y entonces en lugar de que vayan todos a Celaya, nosotros vamos a ese municipio y si llegan a un acuerdo, los elevamos a cosa juzgada en el municipio donde estemos. Excelente. Qué padre. Pues Pipe, vamos cerrando. Creo que información muy importante, muy interesante la que nos da Adriana Tinoco. Y no sé si quieres concluir, por ahí tienes algunos números. De una vez, si me permites, Pipe, antes Claro, de pasar con tu adelante. conclusión. La dirección es Eje en Celaya. Sí. Eje Norponiente Manuel J. Cloutier 101, local 11, en la colonia Ciudadela, Celaya, Guanajuato. Teléfonos, apúntale 461, Lada, 598-3200 y 461-617-9326. WhatsApp también, 461-139-3947. Redes sociales, @secamedgente, y el sitio web es secamed@guanajuato.gov.mx. Pues con esta información creo que tenemos bastante. Pipe. Pues muy contentos, Gabriel, Paco, de haber recibido a Adriana, que nos platique de pues lo que hace el consejo. Y pues me quedo nada más con una última pregunta. Me imagino que este servicio no tiene costo, ¿verdad, Adriana? No, pues muy buena pregunta. Totalmente, sí. Es totalmente gratuito. Ni copias, ni nada de que luego ya ves que en los juzgados, que si quieres copia del expediente, ni nada, absolutamente nada. Todos los servicios son totalmente gratuitos. De ninguna manera les tendría alguien que pedirles dinero. De hecho, siempre les decimos incluso que no tienen que llevar un abogado, Pipe. Ya ellos, si quieren ir acompañados, sobre todo los médicos que tienen luego aseguradoras, pero si ellos quisieran no necesitan el acompañamiento de un abogado. Entonces todos los servicios totalmente gratuitos. Paco. Pues agradecerle a Adriana por esta presencia, también felicitarte, Adriana, por tu nombramiento, por Gracias, este trabajo Paco. tan interesante que estás haciendo, desearte mucho éxito y bueno, pues ojalá que no sea la última vez. No, con gusto, el día que quieran venimos a platicar del decálogo de los pacientes, de los derechos de los pacientes o de otra cosa. Tenemos muchas cosas que podemos informar y que la gente es de su interés, que Claro. debe ser de su interés. Todos, insisto, porque todos vamos a ser pacientes algún día. Adriana, nada mejor que sea la propia titular de la SECAMED la que le dirija un mensaje final a nuestros seguidores. Muchas gracias. Pues los esperamos en Secamed. Siempre les digo que espero que no, ¿verdad? Pero si tienen algún asunto, alguna inconformidad, alguna duda con la atención médica recibida, Secamed estamos para servirles. Somos un equipo de médicos y abogados en las que nuestra mejor intención es siempre darles el mejor servicio y aquí estamos en el gobierno de la gente. Muchas gracias, Adriana Tinoco Aviña, y gracias a usted que nos siguió en toda esta transmisión. Nos vemos la próxima.